nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí tenemos la cadena de oración en esta mañana. Queremos saludar a la hermana Lilian Johnson y a nuestros hermanos que están en la cadena de oración. Les damos una bienvenida en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, y también queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que llegaron en esta mañana. Pues me siento muy feliz de ver a la hermana Dalia y sus niñas. Estamos bien contentos, hermana, de verla aquí una vez más y que el Señor la bendiga. Hermanos, vamos a ir a pedir al Señor su bendición, pero vamos a hablar un minutito de la reverencia. Todavía no estamos grabando. Vamos entonces ahora sí a la palabra del Señor y vamos a estudiar un tema muy interesante en esta mañana: los falsos postes. Los falsos postes. ¿Saben ustedes que todas estas construcciones tienen vigas? ¿Para qué sirven las vigas? ¿Cuál es la función de una viga? En esta pared fue reparada. Ahí habían unas vigas. Esas vigas se cortaron. O esos postes. ¿Cuál era la función de esos postes? Sostener el edificio. Sostener el edificio. En Apocalipsis capítulo 3 dice el Señor que si usted se salva, Él lo va a convertir a usted en un poste en el templo del Señor. Usted va a ser una viga. Eso es bien interesante. Pero cuando estos postes se removieron, se pusieron otros refuerzos. Se pusieron otros postes para aguantar el edificio. Vamos a mirar en esta mañana una situación que vivió Jesús. Todos nosotros vamos a poner atención, hermanos, porque Jesús nunca dice algo para herir a una persona sin ningún motivo. Si Jesús te dice feo, es por alguna razón. Si Jesús te dice eres una gran persona, es porque tiene una razón para decirte eso. Así le digo a Natanael. Jesús le dijo a Natanael: este es un verdadero cristiano. Y Natanael le dijo: ¿y de dónde me conoces? Jesús le dijo: cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Pero a los fariseos Jesús no les habló así, ni le dijo: este es un verdadero hijo de Dios. Así no los trató. Y entonces vamos a ver eso en esta mañana, para que ustedes miren la actitud de Jesús y cómo el mensaje de Dios es un mensaje directo y un mensaje fuerte. Lucas capítulo 11 y versículo 37. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquese para que todos leamos la palabra del Señor. Amén. San Lucas 11, 37. San Lucas capítulo 11, versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Bueno, aquí nos dice que Jesús recibió una invitación para ir a comer a una casa. Hay casas donde hay, vamos a decir, reglas para cumplir. Un ejemplo, vamos a poner algo así, bien interesante, porque vamos a leer lo que hizo Jesús. Jesús lo que hace es fuera de serie, o sea, Él se sale de los esquemas. Jesús de repente hace cosas. Si usted lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús hizo cosas que nadie las hacía en sábado o durante la semana, o decía cosas que la gente se asombraba. Y por eso tenemos que estudiar mucho la vida de Jesús, para que aprendamos a conocer su ejemplo. Usted va a una casa y en esa casa hay reglas. Un ejemplo, si a usted lo invitan a comer, ¿qué espera esa gente de usted cuando usted llegue a comer? ¿Qué esperan de usted? Un buen comportamiento, que usted se lave las manos, que utilice bien los cubiertos. Un ejemplo, si a usted lo invitan a comer en una casa y usted agarra el tenedor o los cubiertos, los pone a un lado y toda la comida la agarra con las manos, ¿cómo lo van a ver? Bueno, en Oaxaca yo he predicado en muchos lugares y muchas personas no utilizan cubiertos. Ellos agarran la tortilla y con la tortilla agarran toda la comida. Aunque sea un caldo de hierbamora, ellos agarran esa tortilla, eso se convierte en cuchara. Y ellos meten allí, sacan el caldo y dejan el plato limpiecito. A algunos hermanos les da risa porque ellos saben que es así. Los niños aprenden. Yo vi los niños más pequeños, fuimos a una casa a comer y yo dije: pero ¿dónde estará la cuchara? ¿Dónde habrá un tenedor? Y la hermana me dijo: no, es que aquí no hay, usted agarre su tortilla.
pero ¿cómo es eso? Entonces me trajo una más tostadita para meterla abajo y empezar a sacar las cosas del plato. En otros lugares no es así. En otros lugares, usted va a un restaurante y usted está metiendo las manos en la comida, la gente te va a mirar de manera extraña, va a decir, esta persona no tiene maneras, no tiene educación. Eso es lo primero que van a pensar. Pero hay culturas que hacen eso. Miren lo que hacen en las culturas del Medio Oriente. La olla del arroz, cuando ellos hacen la olla del arroz, se sientan los hombres alrededor de la olla del arroz. Y ese arroz tiene mucha grasa, porque ellos hacen ese arroz con grasa. ¿Cómo comen? Todos los hombres que están alrededor de ese gran caldero meten la mano y hacen una bola con el arroz y se lo meten a la boca. Y ahí comen todos. Allá en Oaxaca ponen unas tortillas así grandes y los hombres van jalando pedazos de tortilla hasta que se acaba la primera tortilla. En mi país no es así, porque una tortilla es para una sola persona. Cuando yo llegué a Oaxaca yo dije, ¿cómo agarro esta tortilla tan grande para mí solo? Voy a agarrar la tortilla y la voy a apartar para mí. Pero yo observé que la costumbre era, con esa tortilla tan grande era, que iban rasgando por pedazos, así. Venía una persona y arrancaba un pedazo, venía el otro y arrancaba el otro pedazo. Y yo pensaba que yo iba a agarrar una sola de esas grandes para mí solo, porque me parece incorrecto que la gente metan todas las manos en la misma comida, porque usted no sabe si esa persona se lavó o no se lavó. Miren lo que hizo Jesús. Aquí lo invitaron a comer. Jesús fue invitado en una casa a comer. Vamos a leerlo de nuevo. Lucas 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiera con él. Y entrando Jesús a la casa, se sentó en la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado las manos antes de comer. ¿Qué hizo Jesús? No se lavó las manos. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios. Y es nuestro ejemplo. A ver, Jesús no se lavó las manos ahí. No nos vamos a lavar las manos ya cuando vamos a comer, porque eso lo hizo Jesús. Él entró en la casa del fariseo, lo invitaron a comer, él se sentó a la mesa y él no se lavó las manos. Jesús lo hizo a propósito, porque él quería darle una lección a esas personas. Miren lo que hicieron en una ocasión en Oaxaca. Me invitaron a comer en una casa y yo les cuento esto porque esa es la experiencia que yo viví. Allá en el patio hay un tanque de agua. ¿Cómo le llaman a estos tanques de agua? Eso tiene un nombre. Una pila, un pozo o algo así, lleno de agua. Ahí llegaba el agua. Entonces me invitaron a comer y entonces yo me fui a lavarme las manos. Y la señora me dijo, ay, no. Y entonces yo dije, ¿no qué? Y me dice, no se lave usted. Entonces yo dije, qué raro. Entonces yo me voy a la cocina y entonces su esposo venía con una cosa así de plástico, una palangana, un recipiente de plástico, y él traía el agua. Y él me la puso así, él me dijo, yo le lavo las manos a usted y mi esposa me lava las manos a mí. Yo dije, ah, mire, esto está bonito. Entonces yo metí las manos y me lavé las manos y ya él traía una toalla y yo me sequé las manos. Y yo dije, qué raro, porque hay lugares donde uno va y se lava las manos. Él me dijo, pero aquí no. Aquí el jefe de la casa, como usted es nuestro invitado, yo le lavo las manos a usted y mi esposa me lava las manos a mí. Miren qué interesante. Es bien interesante esto porque Jesús no se lavó las manos. Lo invitaron a comer y no se lavó. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 38 dice, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. No se lavó las manos. Entonces vamos a ver qué pasó. ¿Por qué no se lavó Jesús las manos? Bueno, a ver, ¿ya no nos vamos a lavar las manos cuando vamos a comer? Claro que nos vamos a lavar. Es que Jesús aquí estaba dando una ilustración. Jesús les va a dar una lección a estos hombres. Por eso él no se lavó las manos. Pero nosotros no podemos ir a comer sin lavarnos las manos, porque podemos agarrar bacterias, podemos agarrar microbios en nuestro cuerpo. Pero lo correcto es lavarnos las manos. Jesús no se lavó las manos porque Jesús le iba a dar una lección a esta gente.
Miren lo primero que empezó a decirle Jesús a esta gente que lo invitaron a comer. Versículo 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiadlo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro todos estáis llenos de rapacidad y maldad. A ver, ¿está fuerte eso, sí o no? Él le dijo esto ¿a quién? Al que lo invitó a comer. Fíjese usted, lo invitaron a comer a esa casa, se sentó, empezó a comer y el fariseo dijo: no se lavó las manos. Y entonces Jesús le dijo a ese hombre, le dijo, versículo 39, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiadlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? A ver, ¿qué sucedería si usted invita a comer a alguien a su casa y enseguida le comienza a hablar así? Dios se enoja y se va. Usted le dice: mira, aquí cállate, o si no, no vuelvas a venir aquí, porque yo soy el que te estoy invitando a comer a mi casa. ¿Cómo vas a venir a mi casa y me vas a hablar de esta manera y me vas a decir que yo no me lavé, pero por dentro yo estoy mal, porque estoy lleno de robo y de rapacidad? Miren qué interesante. Miren el siguiente versículo lo que dice. Versículo 40. Necio, le dijo necio, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y todo será limpio. Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda la hortaliza, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Miren el versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. A ver, ¿cómo se sintieron cuando Jesús les habló así? Se ofendieron. Esas personas se ofendieron porque el mensaje era muy duro, el mensaje era fuerte. Y ustedes van a ver, hermanos, que cuando Dios habla, ese es el mensaje que el Señor trae. Es un mensaje fuerte. Hoy el Señor quiere, hermanos, que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, pero a veces no prestamos atención. Nuestro corazón es un corazón no convertido, un corazón duro. Esa es la actitud de muchas personas. Su corazón es un corazón duro, un corazón no convertido. Y por eso Cristo tiene que presentar este mensaje. Hermanos, vamos a ver, ya vamos a regresar aquí. Usted ponga aquí un papelito, la cinta de la Biblia, ponga algo que ya vamos a regresar aquí. Y miren, hermanos, que el mensaje es un mensaje directo, una palabra dura. Mateo 15, del 12 al 14. San Mateo 15, del 12 al 14. San Mateo capítulo 15, versículo del 12 hasta el 14. Miren lo que nos dice el Señor. Mateo 15, 12. Acercándose sus discípulos le dijeron: Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? A ver, vamos a leerlo de nuevo. Mateo 15, 12. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? A ver, ¿cómo se sintieron los fariseos? Ofendidos. Se ofendieron. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? ¿Cuál era el mensaje de él? La hermana Elida dijo que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. A ver, ¿qué es lo que predicaba el Hijo de Dios? ¿La palabra de quién? De Dios. Eso es la palabra de su Padre. Si Cristo predicaba la palabra de Dios, no tenían que ofenderse. Pero aquí dice que se ofendieron. Los discípulos le dijeron a Jesús, le dijeron: los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Vamos a ver si dice Jesús:
ay, les voy a ir a pedir perdón. Déjame que voy a ir a disculparme con los fariseos porque a ellos no les gustó lo que yo les dije. Vamos a ver qué dice. Versículo 13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Miren qué interesante. Señor, se ofendieron los fariseos cuando escucharon tu palabra. El Señor dijo, déjalo, que se ofenda. Hermano, ¿usted cree que el mundo no está ofendiendo a Dios? ¿Por qué piensa usted, hermano, que suceden huracanes, terremotos y ciclones? El tema de anoche lo explicábamos. La razón por que el mundo tiene tanta destrucción es por el pecado. ¿Usted se imagina en Chiapas cuánta gente han matado? En esa frontera con Guatemala. Este año, en el mes de febrero, yo iba a ir a predicar en un lugar que se llama Chequín, antes de llegar a las nubes. Hermano, casi perdemos la vida. Hay un lugar entre Tacaná y San Marcos, se llama Ichihuán y Tajumulco. En mi página de Facebook yo publiqué la fotografía. Salió una multitud que cerró la vía, con palos, con machetes, con cuernos de chivo. Allá le dicen cuerno de chivo a las pistolas, a los rifles grandes. Hermano, nos querían matar. Un hombre de esos que venía encapuchado, con su cara tapada, venía con un bastoncito. Yo le digo, usted me disculpa, pero usted es un líder de la comunidad. Usted es un regidor, o usted es el alcalde, o usted es alguien aquí importante en el pueblo. Yo soy predicador, voy a ir a predicar a Tacaná. Le pido que por favor nos colabore y nos dejen pasar. La calle llena de llantas, las estaban quemando. Ni el ejército podía controlar a esa gente. Era una multitud, todos armados. Ya habían matado ahí varias personas. Cuando yo le hablé a ese hombre así, nos colaboraron, dijeron, bueno, van a pasar. Y hermano, y nos dejaron pasar. Pero los hermanos que nos llevaron ahí a Tacaná, cuando se iban a regresar, a ellos sí los iban a matar. Porque los que estaban ahora supervisando el área, ya no eran las mismas personas que los dejaron pasar. Hermanos, toda esa gente que han muerto, todas las personas que han matado, todo eso trae la destrucción. ¿Saben que anoche nos estaba contando Adelaida que cuando hubo el terremoto en Chiapas, cuando hubo el terremoto, en el momento que estaba sacudiéndose la tierra, un hombre se metió a robar en una casa? Óigame, se están cayendo las casas. ¿No tienes temor de Dios que te caiga esa casa encima? Ahí se metió a robar. ¿Sabes qué estaba esperando la gente afuera? Cuando el hombre se metió a robar, lo esperaron afuera y allá afuera lo agarraron al látigo, le dieron con azotes, lo maltrataron, porque eso es así. ¿Usted se imagina una persona metiéndose a robar en medio del desastre? ¿No piensa esa persona que un muro le puede caer encima y morirse en el momento? Y morirse robando. ¿Pero por qué está el mundo así? Porque, hermano, la gente no quiere oír la palabra de Dios. Porque la gente dice, es un mensaje duro. Es un mensaje duro. Miren lo que nos dice Lucas capítulo 13, versículo 31. San Lucas 13, 31. Miren lo que nos dice aquí. San Lucas capítulo 13, versículo 31. En aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Miren el mensaje que le mandaron a Jesús. Lucas 13, 31. En aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid al rey Herodes, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Así le mandó el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús le mandó a Herodes? Porque los fariseos le dijeron, vete de aquí, te quieren matar. Herodes te quiere matar. Y entonces, ¿qué mensaje le mandó Jesús a decir a Herodes? Les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Cómo le mandó a decir a Herodes? Zorra.
Zorra. A ver, esa palabra zorra se la dicen a quién. En este tiempo, ¿a quién le dicen zorra? Bueno, en mi país, con todo el respeto, una mujer que juega con los hombres y se mete con muchos hombres en mi país le dicen zorra. Yo no sé si en sus países será así, esa misma expresión. Pero esa fue la palabra que Jesús le mandó a decir a Herodes. Le mandó a decir zorra. Y hermano, esa es una palabra fuerte. Y usted diría, Jesús le faltó al respeto al rey Herodes. Y hermano, ¿saben una cosa? Nada de lo que salía de la boca de Jesús no venía inspirado por el Espíritu Santo. Los gobernantes y los líderes religiosos tenían al pueblo en la ignorancia, en la ceguera. Esa gente había dado una mala imagen de Dios. La gente se imaginaba que Dios era un Dios lleno de ira, airado, estricto. Si no haces lo que Él dice, te va a destruir. Hoy dijimos que la destrucción que viene es por consecuencias del pecado. Dios no quiere destruir a ninguno, pero el pecado sí nos destruye. En esas grandes ciudades donde los niños toman licor, los jóvenes toman licor, los adultos andan por las calles todos borrachos. Yo vi en Guatemala niños de 8 años tirados en las calles, pero perdidos de la borrachera. Aquí no es posible eso. Usted aquí no va a ver un niño de 8 años tomando, porque a ese niño lo van a agarrar y la policía le va a preguntar, ¿quién te dio el licor? ¿Y qué van a hacer con el que le dio el licor? A la cárcel lo van a llevar. Pero en esos países no hay respeto. En esos países los niños están tomando licor. ¿Y qué sucede cuando un niño de 8 años llega a los 14 años y toda su vida estuvo tomando licor? ¿Qué pasa con él? Ya su cuerpo está tan contaminado por el alcohol que se mueren de enfermedades en el hígado, en los riñones, etc. Eso destruye el cerebro, las neuronas del cerebro, las células del cerebro y mata a las personas. Hermano, entonces los líderes religiosos tenían al pueblo en el engaño. Y el mensaje de Dios no es un mensaje bueno, es un mensaje directo, es un mensaje duro y nadie lo quiere oír. Aquí en esta escritura dice que el Señor le dijo a los fariseos, vaya, díganle a esa zorra que yo tengo que predicar, sanar y enseñar, y al tercer día termino mi obra. Ahora, hermanos, el mensaje para la iglesia es un mensaje duro. San Juan 6:59. San Juan capítulo 6 y versículo 59. San Juan capítulo 6 versículo 59. San Juan 6:59. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Dónde estaba Jesús hablando? En la iglesia. En la iglesia, en la sinagoga. Estaba enseñando. Ahora mire lo que le dijeron los discípulos, porque Jesús estaba enseñando. Versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿y esto les ofende? A ver, ¿cómo se sentían los discípulos cuando Jesús les predicaba? Ofendidos. Se ofendían. Se ofendían. Hermanos, miren, yo les voy a decir una cosa. Cada iglesia tiene un problema diferente. Cuando llegábamos allá en muchos lugares en Guatemala, yo veía a los hermanos. En Almolonga los hermanos trabajan la agricultura, porque es una zona de mucha agricultura, muchos vegetales. ¿Sabes qué hacen los hermanos? Y hermano, y con todo el respeto, yo no estoy diciendo esto para criticar a nadie, le voy a explicar la razón de esto. Si el predicador se monta aquí a hablar de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios lo inspira, el predicador va a comenzar a decir lo que la iglesia tiene que escuchar. Yo le he dicho a los hermanos, yo no vengo a hablar aquí lo que usted quiere oír, porque a veces el mensaje es duro, pero con el mensaje hay que hacer una cosa. Si viene de Dios, acéptelo, y si es usted el que tiene un problema, haga el cambio. O si no, dice en el libro de Jeremías, dice 23:26, dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra de Dios es como un martillo, da
dale, 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 dale. Y usted dice, ay no, pero tanto golpe. El motociclista, un hermano me dijo, ay, la próxima vez voy a llevar un paraguas porque es mucha la piedra que usted tira. Yo dije, ¿qué? En la planta un muchacho me dijo, ese mensaje es muy crudo. Y yo dije, ¿qué? Bueno, primera vez que oigo que el mensaje es crudo, le dije, ¿qué quiere decir crudo? Porque los mexicanos dicen esa palabra, ¿qué es crudo? Entonces digo, crudo es que es muy duro. Le dije, si está crudo, cocínelo, brother, para que le quede rico, que está muy crudo. ¿Se ha comido un arroz crudo? Bueno, un arroz crudo sabía horrible. Entonces, si el mensaje está crudo, cocínelo. Entonces, hermano, en Almolonga los hermanos, como van a trabajar, así llegan a la iglesia. Y usted ve los guaraches y las pies están llenos de tierra, tierra, tierra. Y la gente tiene la costumbre de bañarse una vez a la semana. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. La sierva del Señor dice que donde hay mugre, ahí no va a estar el Espíritu de Dios. Si usted lee Éxodo 19, dice que cuando Dios iba a entregar los 10 mandamientos, la orden de Dios a Moisés es, dile al pueblo que se laven sus vestidos y se vayan a bañar. Porque Dios los mandó a bañarse. ¿Cómo en el desierto? Calor. ¿Y cómo estamos en el desierto el día entero? Sudando y sudando y sudando y sudando. ¿Cree usted que el Señor quiere una multitud de 2 millones de personas, todos con mal olor? Porque yo no me imagino que en el desierto tenían el desodorante para ellos limpiarse allá cuando estaban sudando. Porque hay personas que tienen un aliento fuerte, de acuerdo a lo que comen. Una mujer comía ajo y ajo y ajo y cuando se le acercaba a la gente decía, ay, esta mujer huele raro, huele feo. ¿Se cree que el Espíritu de Dios va a acercar a una persona que ni se baña? No, hermano, es que no es así. Y el Espíritu de Dios va a hablar de acuerdo a la necesidad. Hermano, muchos de los mensajes que se presentaron en la iglesia era por la necesidad que había en la iglesia. Esa es la necesidad que hay en la iglesia. Y ese es el mensaje que Dios presenta. Cuando Cristo le presentó un mensaje a los discípulos, entonces los discípulos tenían un dilema. ¿Cuál era el problema de los discípulos? El primer lugar. Y entonces uno de ellos trajo a la mamá y le dijo a Jesús, la señora le dijo, Señor, vengo a pedirte algo. Y Jesús le dijo, a ver, dime. Bueno, cuando tú agarres tu reino, manda que mis hijos, el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, eso no es así. Ustedes pueden ser bautizados en el bautismo que yo soy bautizado. Y la señora le dijo, sí. Y ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber. Y la señora dijo, sí. Y Jesús le dijo, entonces no. El que va a sentarse a la derecha y a la izquierda en mi trono en el cielo, no es porque lo pidió, sino porque mi Padre que está en el cielo le va a dar el lugar a esa persona. El Señor no te va a decir, buen, bien, siervo y fiel, y te va a poner la corona de la vida eterna si usted no ganó ni un alma. Era lo que estábamos estudiando en la escuela sabática. Todo verdadero cristiano nace como un discípulo en el reino de Dios. Hermano, aquí todos conocen la palabra de Dios. Si aquí las personas que están aquí, yo diría, ni la Biblia la han agarrado ninguna sola vez, yo hubiera cambiado el tema. Pero aquí los hermanos han recibido la fe de Jesús, han escuchado campañas, han venido a la iglesia, han pertenecido a los grupos pequeños. Hermano, el Señor no quiere que usted esté tomando más leche, porque la leche es para los recién nacidos. El Señor quiere que la iglesia de hoy en adelante tome alimento sólido, porque el Señor no quiere que usted se quede un bebé. El Señor quiere que sus hijos crezcan, que se desarrollen. Vamos a preguntarle a María y a Carlos, ¿ustedes quieren que Sophie se quede así, que nunca crezca, que se quede así? ¿Les gustaría eso? Que de aquí a 2 años miremos a Sophie y digamos, la niña no ha crecido, ahí se quedó. ¿Sí? Bueno, en una ocasión una señora tenía como 4 niños y tenía un bebé, y ¿sabes qué estaba diciendo la señora? Dijo, ¿cómo quisiera que se quedara chiquitita? Porque cuando crecen se vuelven unos demonios. Y yo dije, qué feo lo que esta señora está pidiendo. Esta señora no quiere un bebé así. Eso sería un defecto, un niño que no crezca. A ver, ¿cuál es el deseo de ellos como padres? Con la bebé. Que crezca, que comience a hablar, que le salgan sus dientes, que camine, que se desarrolle,
que haga la vida normal como cualquier ser humano. Pero en la iglesia muchos son bebés. El apóstol Pablo dice, no más leche, porque el mundo está destruyéndose. Viene la destrucción a la tierra. Ustedes tienen que alimentarse del pan sólido, del pan de vida. Usted no puede ir a darle a otro lo que usted no tiene, ni predicar lo que usted no conoce. Allá usted se va a encontrar una gente que sabe más del evangelio, y si usted no sabe la palabra de Dios, lo van a enredar y lo van a confundir. El sábado pasado en la tarde estudiábamos el tema de los versículos difíciles, porque hay gente que te enreda con la misma Biblia, te confunde. Jesús estaba en la sinagoga enseñando y miren lo que dijeron los discípulos. San Juan capítulo 6, versículo 60. San Juan 6, 60. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? A ver, ¿cómo se sintieron los discípulos con la palabra de Jesús? Ofendidos. Se ofendieron. Se sintieron ofendidos. Hermano, mire, yo no sé cómo usted recibe la palabra de Dios, pero si el mensaje es duro, déjale gloria a Dios, recíbalo con cariño, porque no hay otra salida, no hay otra manera. Hermanos, el mensaje cumple dos propósitos. Uno es cambiar tu corazón y hacerte una nueva persona. Y dos, si usted no lo recibe, le sirve de condenación. Por eso el Señor dice, mejor no hubieras conocido el evangelio, porque entre más conozca usted, más castigo va a tener delante de Dios, porque usted ya no es ignorante de la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos habla del sábado, ¿para qué nos habla del sábado? ¿Para que nos vamos a trabajar el sábado? A ver, ¿cuál es la cuestión de Dios decir, acuérdate del sábado para santificarlo? ¿Para qué es eso? Para guardarlo. Para obedecerlo, para guardarlo. Y si no lo obedecemos, ¿cuál es la consecuencia? Maldición. Una maldición. Vienen sobre nosotros maldiciones de Dios. Entonces más nos vale no haber conocido esas cosas, porque Dios nos habla en su palabra. Y si Dios nos dejó sus mandamientos, es para bendecirnos, para bendecir su casa, sus hijos, su trabajo, para cuidar de su vida. Hermanos, muchos perdieron sus hogares porque en la ignorancia ellos viven violando las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Ese era el problema de los fariseos. Los fariseos no querían oír el mensaje de Dios, estaban hartos. Y miren lo que les dice Cristo. Vamos a leer San Juan capítulo 8, versículo 44, 43. Miren lo que Jesús le dijo a toda esa gente, porque no querían escuchar el mensaje de salvación. Miren lo que Jesús les dice. San Juan 8, 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Cómo le dijo Jesús, hijos de quién? Diablo. ¿A usted le gustaría que le dijeran hijo del diablo? ¿Verdad que no? Eso suena duro, ¿verdad? Eso suena fuerte. Jesús le dijo a esa gente así, le dijo, ustedes ¿por qué no entienden mi lenguaje? El diablo es padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. La gente no le creía a Jesús. Veían los milagros, escuchaban cómo predicaba, vieron cuando alimentó la multitud, vieron cuando resucitó a Lázaro 4 días de muerto, vieron cuando limpió 10 leprosos, todos los milagros que vio esta gente que Jesús hacía, y eso no los conmovía. Su corazón era duro y no creían en él. Siempre lo estaban cuestionando, decían, este no es el hijo del carpintero, no viven en Nazaret, su madre no es María y su padre es José, sus hermanas están aquí con nosotros.
hermanos, nunca recibieron el mensaje de Dios. Los judíos dirigidos por unos líderes falsos, por eso decimos los falsos postes, llevaron a la ruina a la iglesia de esa época. Vamos a ver lo que le hicieron a Jesús en la iglesia. San Lucas, capítulo 4, versículo 16. San Lucas, vamos a avanzar un poquito. San Lucas, capítulo 4, versículo 28. San Lucas 4, 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Se llenaron de qué? De ira. Ya no se enojaron. Ya estaban como airados. ¿Quién les predicó este sermón? Jesús se los predicó. Entonces dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Qué hizo Jesús? No quisieron el mensaje. Se fue en medio de ellos porque no había llegado su hora. Hermanos, mire, este libro lo traje para leerles este comentario y ustedes van a ver, hermanos, que aquí Dios nos habla de una manera muy clara y si no queremos el mensaje, ese va a ser el problema de nosotros. Tenemos una campaña de evangelismo muy pronto y la iglesia debe de prepararse para poder llevar el evangelio allá. La gente, hermano, no sabe lo que va a pasar. Un huracán, un terremoto, un ciclón, yo no sé. Hermano, alguna cosa puede pasar, pero el deber de nosotros es ir a predicar. Aunque otra gente no lo haga, lo vamos a hacer. Mire lo que dice Testimonios para los Ministros, página 337, dice: recordarán nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días. ¿Estamos viviendo dónde? En medio del peligro de los últimos días. Hermano, ¿ustedes no sienten algo en su corazón cuando ven esas noticias, todo destruido? Las gentes llorando. Hermano, había un hombre llorando en el noticiero, perdió su casa, perdió todo, perdió su familia, se quedó sin nada. Hermano, un hombre que quedó sin mujer, sin hijos, sin casa y sin nada, porque el huracán lo dejó sin nada. Ese hombre estaba llorando. No tiene consuelo en su corazón. ¿Sabes por qué estaba en esa situación? Porque en su corazón le faltaba una cosa. Cristo Jesús. Le faltaba a Dios, le faltaba a Cristo. Por eso estaba así, hermano. Miren, hermano, nosotros estamos hoy aquí con vida y cuando miramos esas escenas de todo lo que está pasando en el mundo, yo no sé, hermano, nosotros no estuvimos allá en Chiapas cuando comenzó a temblar la tierra, pero vimos las fotografías de los edificios que quedaron hechos pedazos y yo digo, qué horrible que hubiéramos estado ahí. Hubiera sido tan horrible. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nosotros cuando nos estamos acercando a la muerte, nuestra mente comienza ¿qué? A analizar que no estamos preparados para morirnos. ¿Y cómo nos sentimos? Con miedo. Porque decimos, yo no me quiero morir, yo no estoy preparado para morirme. Si yo me muero en este momento, yo me voy a perder. Porque usted sabe lo que usted tiene en su corazón y cómo vive usted. Lean Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñen estas cosas. Sean los discursos espirituales, elevadores. Esté lleno el predicador de la palabra de Dios. Sepa cada hombre que se presenta en el púlpito y que tiene ángeles del cielo en su auditorio. ¿Quién está aquí escuchando el sermón de esta mañana? ¿Qué sucedería si nosotros agarramos el tema de la palabra de Dios y le damos una vueltecita así para decir, ay, para que los hermanos no se molesten? Porque se nos van a molestar y se van a ir. Y no queremos que ninguno se ofenda. ¿Qué van a hacer esos ángeles que están aquí escuchando la palabra que estamos presentando? Se van los ángeles y dicen, no, aquí no se honra el nombre de Dios ni su palabra. Ni los discípulos escaparon, los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús, eso nos ofende. Esa palabra es dura y nos ofende. Y hermanos, miren lo que nos dice ahí en San Juan capítulo 8, capítulo 7, donde estábamos, para que ustedes miren lo que sucedió con ellos. Miren, San Juan capítulo 6,
versículo 60. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Miren el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y ya qué? Ya no andaba con él. ¿Qué hizo la gente cuando el mensaje era tan duro? Se fueron. No les gustó. Hermano, mire, cuando el Señor me llamó a mí a predicar el Evangelio, el Señor me mostró, me hizo ver, me hizo entender que yo no me iba a montar a entretener a la gente en el púlpito, ni contando historias, ni haciendo reír con chistes, ni nada de eso, porque Dios me iba a pedir cuentas. Hemos predicado para más de 2,000 personas en Perú, en México, en Guatemala. Hermano, cuando toda esa gente está ahí y el Espíritu de Dios habla, yo me estremezco, hermano, porque la gente en el llamado, la gente se para y sale, y sale, y sale, y sale, y sale. Y el Señor le hace entender a uno que no es por uno, que es Dios el que les habló y Dios fue el que los llama. ¿Sabes qué hace el Señor? Dios utiliza un ser humano, un instrumento. Dios lo utiliza. ¿Por qué Dios utiliza un ser humano? ¿Cuál es la razón? ¿No sería bueno que mejor mandara a Dios un ángel del cielo que nos predique a todos? Que cuando veamos a ese ángel digamos: ah, ese es un mensajero de Dios, debemos de aceptarlo y obedecerlo. ¿Saben ustedes que los ángeles quieren predicar? Dios no le permite que predique. Ese privilegio se lo dio a usted y me lo dio a mí el Señor. Entonces el Señor, ¿qué quiere? Que los que no se han convertido se conviertan y se conviertan en verdaderos hijos de Dios, en discípulos. Usted en su escuela, en la universidad, en su estudio, ahí hay compañeros suyos que no conocen a Cristo. Háblenles de Dios. En su trabajo hay personas que de Dios no saben nada. Ese hombre que estaba llorando en las noticias porque perdió su mujer y sus hijos, ese hombre no tiene a Cristo. Debería de haber una persona que vaya y le dé palabras de ánimo y le muestre quién es Cristo, y le muestre que todo no está perdido, que aún todavía hay una esperanza. Pero no hay esas personas. El eunuco le dijo a Felipe, le dijo: ¿cómo voy a entender la palabra si no tengo quien me la explique? Él tenía la escritura, pero no la entendía porque nadie se la venía y se la explicaba. Pero Felipe le dijo: ¿usted me permite que yo le explique? Y el eunuco le dijo: sí, súbete al carro. Y le comenzó a explicar la palabra de Dios, el profeta Isaías, capítulo 53. Y el eunuco llegó a un lugar y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: nada impide. Y descendieron los dos del carro y el eunuco fue bautizado. Hermano, esa es la obra del Señor. Pero ¿sabes qué dice aquí? En San Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Es Cristo el Hijo del Dios viviente para ti? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Redentor? ¿Es tu médico? ¿Es tu consejero? Si Él te habla duro, solamente baja la cabeza con humildad y diga: Señor, yo acepto tu palabra. Porque, hermano, no podemos comenzar a argumentar contra Dios porque el mensaje es duro. No, si el mensaje es duro es porque el Señor quiere que en nosotros haya un cambio, y que en la iglesia haya un cambio, y que se predique la palabra de Dios, y que llevemos el mensaje de salvación a otros lugares. Hermanos, ayer me pareció algo muy interesante, y terminando con este tema lo voy a compartir, aunque anoche lo compartí. Yo llegué al hermano Isaías a recortarse el cabello. Yo no me iba a recortar el cabello porque mi cabello no estaba como está ahora, pero de todas maneras yo dije: vamos a esperar una semana más. Entonces él entró y dice el barbero: ¿quién se va a recortar primero? Yo le dije: él, pues él nada más. Y ahí habían dos barberos desocupados. Entonces el otro muchacho estaba mirando un celular. Él me dijo: ¿usted no se va a recortar? Y yo me tocaba la cabeza y yo dije: no, pues ¿para qué? Si está bajito todavía. Él me dijo: no, pues si quieres yo lo recorto.
Y yo le dije, no, pues entonces recórteme. Ahí me senté y me recortó mi cabello. Yo le pagué al muchacho. Cuando terminé de pagarle y ya estábamos platicando, viene el barbero, el dueño de esa barbería. Entonces me dice, ¿qué hace usted? Yo le dije, soy pastor en la iglesia adventista. Y me dice, ah, ok. Me dijo, espérese un momentito. Hermano, cuando ya íbamos a salir de ahí, se fue a la caja registradora y me dijo, ¿cuánto le cobramos por el corte del cabello? Yo le dije, $12. Entonces él entró en su caja, agarró $12 y me dijo, tenga, aquí no se le va a cobrar a ningún pastor. Yo me extrañé, yo dije, no tienes que hacer eso, porque ustedes trabajan. Ustedes no me tienen que regalar a mí el trabajo. Al contrario, es mi deber como ministro del Evangelio pagarle. No, dijo, no, pero aquí no. Aquí los pastores no se les cobra el corte del cabello. Una persona que no es adventista, dándonos un ejemplo a nosotros los adventistas, porque esa persona no es adventista. Hermanos, ¿por qué en el mundo Dios tiene gente que nos da buen ejemplo a nosotros? Deberían hacer lo contrario, ¿verdad? Nosotros dar un buen ejemplo para ellos. No estoy diciendo, hermanos, que no damos un buen ejemplo. A veces nos olvidamos y cuando reaccionamos decimos, ay, yo debería haber hecho esto, y no lo hicimos. Nos olvidamos. Hermanos, cuando usted no sostiene la verdad, entonces usted es un poste falso. Cuando los ministros no predican la palabra de Dios, esas iglesias se las va a pedir en cuenta Dios a esos ministros, porque no predican la verdad del Evangelio, porque tienen miedo que la gente se vaya a ir y que ya no haya dinero para ellos. En Atlanta la iglesia se quedó con 2 ancianos, 2 viejitos, que nos duele en el alma no tenerlos aquí con nosotros, porque esos nuestros hermanos han sido fieles a Dios y han apoyado la causa del Señor. No los podemos tener con nosotros, el resto se fueron. Una mujer en la iglesia no volvió, que porque su perro tenía cáncer y que ella se iba a quedar hasta que el perro muriera en ojos de ella. Cuando el veterinario le dijo, con una inyección el perrito se va al descanso. No, ella tenía que ver que el perro sufriera y sufriera y sufriera con su tumor en el estómago hasta que se muriera enfrente de los ojos de ella. Cuando el veterinario se lleva a su perro enfermo, le ponen una inyección y el perrito se va a quedar dormido, no va a sufrir más. Pero ella no vuelve a la iglesia porque tenía un perro con cáncer y ella tenía que quedarse en la casa cuidando el perro. Hermanos, ¿sabe una cosa? Cuando Cristo venga a esta tierra, miles y millones de personas van a perder la salvación. No porque Cristo no los quiso salvar, sino porque a ellos no les dio la gana de salvarse. Y eso era lo que Cristo predicaba. Y cuando Cristo hablaba así, hasta los discípulos se molestaban y se ofendían y se iban. ¿Sabes qué le dijo Jesús a los discípulos? Le dijo, ustedes se quieren ir, váyanse. Cuando usted le dice, ¿te quieres ir? Váyase. Entonces usted siente que lo están echando. Usted dice, me echaron, y usted va. No, hermano, ¿sabe qué es lo que le están diciendo? Cuando Cristo les dijo, se quieren ir, lo que Cristo les estaba diciendo es, ustedes también me quieren rechazar a mí y quieren rechazar su mensaje. Entonces la puerta está abierta. Porque el único camino al cielo no es Mauricio Velázquez, ni los líderes de la iglesia, ni el nombre de una iglesia. El camino al cielo es Cristo Jesús. Amén. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y cuando en nuestra vida hay pecado y viene la verdad, entonces nos duele, porque es como que nos estuvieran arrancando un pedazo que nos gusta a nosotros. Pero el Señor nos quiere salvar. ¿Se imaginan cuántas personas perdieron sus casas, sus propiedades en Chiapas, en el huracán? No sabemos qué va a pasar ahorita con nosotros, y la iglesia tiene que estar consagrada. Tenemos que estar en oración para que el Señor nos cuide, nos proteja, porque no queremos ningún desastre natural. Un hombre en rally, él trabajaba en la yarda. Aquí le dicen la yarda a los que cortan el pasto. Como allá hubo un tornado, tumbó varios árboles y él estaba feliz. ¿Por qué razón? Porque él tenía mucho trabajo para él. ¿Sabes qué dijo ese hombre? Dijo, ¿cómo quisiera que este año viniera un huracán o un tornado y arrancara bastantes árboles para que yo tenga un trabajo? ¿Sabes qué pasó? Sí vino un tornado,
¿A quién crees que se le llevó la casa? A él se le llevó la casa. ¿Y sabes qué le sucedió a ese hombre? Perdió su compañía. ¿Y sabes qué le pasó? Perdió su familia. Cuando vino el tornado que arrancó los árboles, él tuvo trabajo, porque esa era la misericordia de Dios. Pero cuando él abrió la boca y pidió un tornado, el tornado le llegó a él para destruirlo a él. Eso no se hace. Como quisiera que viniera un huracán que levantara todos los techos de las casas. Hermanos, ¿saben una cosa? Muchos perdieron sus hogares y perdieron su salvación. Pero nosotros, cuando Dios nos muestra el camino a la vida eterna, tenemos que aferrarnos. Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna, porque ni la fama, ni los bienes materiales, ni las cosas de este mundo nos garantizan la salvación. En nuestro corazón debe de haber un solo deseo: servir a Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo no sé si en esta mañana alguien quisiera una bendición especial o tiene un pedido en especial. Usted quiere levantar su mano y yo quiero orar por usted. No tiene que venir hasta aquí. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, amén. Varios levantaron sus manos, amén. Entonces, hermanos, vamos a hacer algo. Vamos de rodillas con humildad. Usted en un minutito exprese al Señor lo que usted quiere, y yo voy a terminar aquí con una oración. Amén. Vamos de rodillas para orar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Hoy, en medio de los desastres naturales, las dificultades, nosotros hemos venido a tu casa de oración. No porque somos buenos ni mejores que los demás. No, Señor, tú lo sabes. Venimos porque tenemos dificultades, problemas. A veces, Señor, nuestras vidas se encuentran caos en el camino y dificultades. Nosotros hoy en esta mañana hemos oído tu palabra y no podemos expresar que es una palabra dura, porque es palabra de Dios. Bendice a tus hijos en esta tu iglesia. Bendice a tus hijos en la cadena de oración. Bendice a los que levantaron sus manos, Padre, porque cada uno levantó sus manos porque hay necesidades. Señor, como un bebé extiende las manos para que su mamá lo abrace y lo tenga en sus brazos, así nosotros levantamos nuestras manos. Señor, cada corazón en esta mañana tú lo conoces. Cada pedido que hay en nosotros lo ponemos delante de ti. Señor, bendice a los que perdieron sus propiedades, sus vidas. Bendice, Señor, también los que perdieron seres queridos en estos desastres naturales. Nosotros no nos alegramos por ellos, sentimos pena, Padre, porque mucha de esa gente no sabía lo que venía. Todo le llegó como una sorpresa a la destrucción. Guárdanos, Señor. Guarda nuestras vidas, nuestras familias. Guarda el trabajo de los hermanos. Permite, Padre, que cada día nos acerquemos a ti. No permitas que el enemigo siga destruyendo las almas, sino, Padre, que tú eres el camino y podamos ir a ti por medio de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tus bendiciones. Una vez más, bendice a nuestros hermanos en la cadena de oración. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga, nuestro deseo y oración.